Bienvenidos al Rincón de Alcanza Formación. Soy Salvador Fabra y os doy la bienvenida a los curiosos, alumnos e investigadores a una forma de ver y reflexionar lo que nos rodea. Este capítulo lleva como título El escolta y la línea de recibimiento. El miércoles 15 de mayo del año 2024 sufría un intento de asesinato el primer ministro eslovaco Robert Fico, que se encontraba aún en estado grave tras haber recibido 5 disparos y haber sido operado de urgencia durante varias horas, según señalaban medios locales citando fuentes del hospital donde éste está ingresado. Desde Alcanza, sin lugar a dudas, nos sumamos a la repulsa de la violencia y desde Alcanza le deseamos una pronta recuperación. La reflexión que nos planteamos frente a estos hechos es si pudo ser evitado o pudo ser minimizado el daño por parte de su cápsula de protección, entendida esta como el primer círculo que rodea a una persona que requiere de protección determinada. Es verdad y es cierto que nosotros en Alcanza citamos que cualquier persona reacciona frente a una agresión entre 0,5 a 0,75 segundos, de forma que si alguien levanta una pistola preparada para disparar hasta que ésta está al alcance visual y esa pistola ya puede estar efectuando el primer disparo, lo que significa es que si no existe una anticipación en materia de contravigilancia, en materia de inteligencia, en materia de colaboración con unidades de información en la zona donde se va a producir el encuentro de la persona protegida con otras personas desconocidas, posiblemente esos 0,5 a 0,75 segundos puedan producir que la cápsula de protección realice correctamente el trabajo de neutralizar al sujeto, pero se van a llevar a la persona protegida con los impactos de bala, con la agresión recibida o, en definitiva, se realizará una cobertura y una evacuación, pero con la persona desangrándose, herida grave o incluso muerta. También en Alcanza sabemos que la capacitación de una persona no significa que el 100% de las veces vayan a salir correctamente todas y cada una de los escenarios de trabajo donde se vaya a hacer la protección determinada en este plano operativo. Pero es verdad que existen determinados riesgos que se asumen porque hay circunstancias que están fuera de cualquier tipo de posibilidad, de forma que generalmente habrá una probabilidad aleatoria en la cual podrá emerger un resultado del daño sin que nosotros, por mucho que hubiéramos hecho de forma excelente las funciones de acompañamiento, defensa, protección, custodia, resguardo del protegido, utilizando para ello la teoría esférica de la protección con los 3 anillos, desde una vigilancia lejana, desde una vigilancia próxima con puntos de seguridad y de control de accesos, con colaboración con unidades de contravigilancia, con unidades de información, así como una cápsula de protección con 4 escoltas en una situación de alerta con una figura de cajón al protegido, alguien aún así, sin darnos cuenta, podría esgrimir un cuchillo y acuchillar al VIP, y tras ello se produciría la neutralización, cobertura y evacuación, pero sí que es verdad y es cierto que con el protegido cuchillado, con posible riesgo vital. Remitiéndonos a la figura del escolta privado aquí en España, esta se desarrolla por la Ley 5/2014 de 4 de abril de Seguridad Privada que hoy en día sigue en vigor, y nos cita que el escolta privado podrá ser toda persona física que reúna unos requisitos y supera unas pruebas determinadas, obtiene una tarjeta profesional de identificación pública a través de la Dirección General de la Policía, el cual le va a facultar a realizar una protección determinada a una persona de especial protección o de grupo concreto de personas, cuyos servicios siempre tendrá que estar previamente autorizado por la autoridad pública competente, salvo en los casos de urgente necesidad justificada por el jefe de seguridad de la empresa de seguridad, en la cual en ningún caso podrá llevar arma de fuego hasta que sea autorizada por la citada autoridad pública competente. El escolta privado en España actualmente en ningún caso puede prestar los servicios de forma autónoma y siempre tendrá que estar integrado en una empresa de seguridad privada y además tendrá que realizar una formación de actualización y perfeccionamiento anual, y en caso que concurran los servicios armados tendrá que realizar y superar unos ejercicios de tiro de forma trimestral según la normativa vigente en estos momentos tras haber obtenido la licencia de armas tipo C.
El intento de magnicidio se produce en una línea de recibimiento y control. La línea de recibimiento es una técnica de protección, tanto estática como dinámica, que se utiliza cuando una personalidad con motivo de determinados actos protocolarios, como conferencias en recepciones, convenciones, saludos, recibe o son recibidas generalmente por diferente tipo de público, y ahí la evaluación de riesgos determinará a la cápsula de protección la situación de una mayor o menor alerta, dependiendo, entre otros factores, si estas personas son conocidas o no son conocidas. Por ejemplo, si son conocidas mediante acreditaciones, controles de acceso o identificaciones por personal protocolo o de organización, la cápsula de protección no será necesario que esté tan cerca al protegido, algo que, sin embargo, cuando estemos con terceras personas que no son conocidas y estamos en una zona vía pública, como el caso que tratamos en este capítulo, la cápsula de protección tiene que estar más cerca y tiene que estar en alerta constante, lo cual es posible que fuese uno de los errores en esta ocasión sobre el intento de atentado contra el primer ministro. Por tanto, hagamos las siguientes reflexiones cuando recibe el primer disparo el primer ministro. El jefe de la cápsula es el encargado de realizar la cobertura, la evacuación y alejarse con el propio protegido de la zona de la amenaza, que sin embargo en el vídeo que hemos recibido no se observa que esto se produjese. Es más, tras la agresión por unos instantes se observa al primer ministro sin que ninguno de los escoltas se acercase a socorrerle ni protegerle en el suelo. En una línea de recibimiento debe de haber una persona de la cápsula de protección que tiene que estar visualizando constantemente toda persona que esté de mayor proximidad al protegido, analizando todo aquello que se mueve, sabiendo que lo que se mueve y que puede hacer un daño sin lugar a dudas se inicia normalmente con las manos. Y sin embargo, en esta ocasión se observa que el que tenía que hacer estas funciones estaba muy alejado y todavía se aleja más cuando se escucha el disparo, y mientras el primer ministro estaba en el suelo todavía estaba viendo si cogía el arma o no cogía el arma, y cuando sale y coge el arma la persona ya estaba neutralizada por otro escolta que estaba entre el público. En Alcanza trabajamos con diferentes tipos de neutralización frente a un arma de fuego, aunque es cierto que un arma de fuego es una de las situaciones más peligrosas que nos podemos encontrar. Pero es verdad que si citamos que estamos hablando de una pistola y esa pistola necesita la recarga del siguiente cartucho municionado a través de lo que es el recorrido de la propia corredera en el espacio de tiempo de reacción, sobre uno de los escoltas tendría que haber neutralizado lo que es la propia arma, para que otros de los disparos no se puedan efectuar. Por tanto, es verdad que podemos admitir que uno o dos disparos podrían haber sido válidos en el tiempo de reacción del escolta, pero la reflexión es si estaba capacitado para neutralizar una pistola y que ésta no hubiera seguido efectuando más disparos, como hasta 5, según se recogen las fuentes de medios de comunicación, y por tanto el escolta que se observa en los vídeos primeramente se lanza contra la persona a neutralizar y luego le da unas patadas a la valla que desde Alcanza no entendemos cuál era ese motivo. Bajo el prisma del perfilamiento en la evaluación de riesgos en las situaciones de terceras personas y la proximidad de riesgo de la del primer ministro, hay una persona con actos disruptivos que ya había hecho presencia en otros estadios donde había estado el primer ministro y, sin embargo, al parecer, no se le había hecho o no se había realizado una situación de prealerta y de control sobre las conductas de esta persona. Por ejemplo, ¿hubiera servido uno de los métodos que utilizamos en la capacitación del escolta privado, cuya técnica es el OADOLOP, es decir, la observación, la orientación, la decisión y finalmente la actuación? Dado que están en una situación de personas indeterminadas, la cápsula de protección tendría que haber realizado una mayor cercanía al protegido a los efectos de realizar un mayor control de prevención sobre situaciones o alertas de conductas que podrían ofrecer una respuesta de amenaza de agresión sobre el protegido. En definitiva,
si la cápsula de protección cometió errores que llevaron a cabo la agresión al primer ministro o no, deberán de valorarlo quien sea competente para ello. Alcanza lo que ofrece es un análisis y reflexión solamente sobre los vídeos que hemos recibido de los medios de comunicación y sobre todo debatir si todo lo que acabamos de comentar sobre esos principios básicos de actuación del primer círculo de protección se realizó o no se realizó correctamente y que en definitiva si se pudo prevenir el daño o se podría haber minimizado ese propio daño. Según el artículo 43 de la Ley 5/2014 de 4 de abril de Seguridad Privada, nos habla sobre los servicios de protección personal, a sabiendas que los servicios de protección personal, a cargo de escoltas privados, consistirán en el acompañamiento, resguardo, defensa y protección de la libertad, de la vida, de la integridad física de las personas o grupos de personas determinadas a través de la prestación de servicios de protección personal, realizándose con independencia del lugar donde se encuentre la persona protegida, incluido su tránsito y su circulación por las vías públicas, sin que se puedan realizar identificaciones, restricciones de la circulación o detenciones, salvo en caso de flagrante delito relacionado con el objeto de su protección, y cuya prestación de estos servicios solo podrá realizarse previa autorización del Ministerio del Interior, con el órgano autonómico competente conforme se disponga con las normas vigentes actuales. Finalizamos aquí el capítulo 9 grabado en mayo de 2024. Deseo que os haya gustado el contenido del capítulo y le deis a me gusta para que podamos seguir creciendo con todos y cada uno de vosotros y en definitiva os haya hecho reflexionar. Os espero en el siguiente capítulo en Alcanza Formación.